La beta 8 de iOS 18 salió el día de ayer, así que pues en este video vamos a ver cómo va la última beta de iOS 18 en el iPhone 11. Entonces primero vamos a ver cuánto me pesó la última beta, vamos a verlo por aquí. Entonces podemos ver que la beta 8 me pesó 250 megas aproximadamente. Vamos a confirmarlo aquí en la actualización, o aquí en la configuración más bien. Podemos ver que ya está actualizado. Vamos a mirar también en cuanto a la batería, cómo estarían las cosas aquí, porque también vamos a hacer una pequeña prueba de batería. Aquí tenemos una condición de 99%, la última carga al 100% fue hace 13 minutos, recién desconectado prácticamente. Entonces todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones, 100% de batería. Vamos a ver cómo estaría en cuanto a rendimiento. Después más adelante vamos a ver los resultados que tenemos en el Antutu y en el Geekbench. Entonces bien, podemos ver que hasta el momento se está comportando bien. De igual forma el iPhone 11 casi no ha tenido problemas con iOS 18. En las primeras betas sí que teníamos algo como de lagueo, ralentización, pero pues ahora ya casi no. Así que pues vamos a mirarlo aquí cómo se comporta. Vámonos ahora con Facebook. Podemos ver que las aplicaciones se están abriendo rápido. Esperemos a que cargue aquí el contenido. Vamos a mirar por aquí algunos Reels. Entonces deslizando rápido, podemos ver que se está comportando bastante bien. Vamos a deslizar por acá, podemos ver que no vemos como trabas ni lagueos, cosa que anteriormente sí pasaba, no tanto, pero sí pasaba un poco. Si venimos a mirar por acá las historias, bien, podemos ver que se está comportando bien. Vamos a dejarlo ahí y rápidamente vámonos con Instagram. Listo, podemos ver que el tiempo de carga de cada aplicación no es demasiado largo. En ese momento ya el teléfono está caliente. Por alguna razón con la beta anterior, aunque bueno, no hice video con la beta 7, pero con la beta 6 y la beta 7 casi no se calentaba. O bueno, sí se calentaba, pero como que rápidamente se enfriaba. Vamos a ver si con esta beta también pasa así. Entonces vemos que aquí en Instagram se está comportando muy bien también. Vemos que el contenido carga rápido. Vamos a entrar por acá en algún perfil de estos, perfiles cualquiera. Vamos a mirar más videos por acá. Podemos ver que el rendimiento sigue estando bueno. Vámonos ahora a mirar más videos por aquí. Entremos ahora en ese otro perfil. Entremos aquí a mirar más videos. Podemos ver que se está comportando bien. Todo carga bastante rápido. Vámonos ahora para atrás. Seguimos deslizando por acá. Entramos en otro perfil. Podemos ver que el rendimiento sigue estando bastante bien. Vámonos ahora con X. Bueno, por ahí como que casi se nos trababa al momento de salir de Instagram. Vamos a hacer scroll o a deslizar por aquí en la página principal de X. Podemos ver que el contenido sigue cargando rápido. Vamos a mirar ahora por acá algún perfil cualquiera. Vamos a entrar a este perfil random cualquiera. Entramos por acá a mirar más imágenes. Deslizamos por acá. Vemos que se está comportando bastante bien. Nos vamos para atrás, aunque ya está caliente el teléfono. Ese problema de sobrecalentamiento parece que antes está empeorando. Deslizamos, vemos que se sigue comportando bien. Entramos por acá en otro perfil. Bien, miramos más publicaciones por acá. Carga rápido, como puedes verlo. Vámonos ahora con Twitch. El iPhone 11 me parece que todavía sigue teniendo buen rendimiento en 2024 con su última actualización de iOS 18. Ya cada vez estamos más cerca de la versión final. Incluso ya tenemos hasta evento para los nuevos iPhone 16. Vamos ahora con Speed Test. Listo, ya lo tenemos abierto. Vámonos con TikTok. Aquí estamos mirando el tiempo de apertura de cada aplicación. Bien, entonces ya tenemos TikTok abierto. Seguimos deslizando por acá. Vemos que los videos cargan rápido, el contenido carga rápido en general. Vamos a mirar más publicaciones por acá, hacer un perfil cualquiera. Seguimos deslizando por acá en la pantalla de inicio, entramos a otro perfil cualquiera. Seguimos deslizando. Bien, vemos que se está comportando bastante bien. Volvemos a la pantalla de inicio. Venimos ahora acá a otro perfil cualquiera. Seguimos mirando más videos. Sacamos los comentarios, podemos ver que carga todo bastante rápido. Sacamos comentarios, cargando rápido. Nos vamos otra vez para la pantalla de inicio. Seguimos deslizando, entramos ahora en otro perfil cualquiera. Seguimos mirando más videos por acá. Sacamos comentarios, podemos ver que todavía sigue teniendo buen rendimiento. Seguimos deslizando, bien, se comporta bien. Vámonos ahora con Tumblr. Listo, ya lo tenemos abierto. Podemos ver que el rendimiento del iPhone 11 sigue estando bastante bueno. Vamos ahora por acá a mirar mi blog, pero está demasiado caliente. Creo que de todas las betas que he probado, esta beta 8 es la que más ha calentado el teléfono. Vámonos ahora con Netflix. Listo, ya lo tenemos abierto. Vámonos ahora con Spotify. Así rápidamente vamos abriendo aplicaciones y vamos estresando un poquito el procesador. En Amazon, listo, ya lo tenemos abierto. Podemos ver que sigue teniendo buen rendimiento. Vamos a entrar por aquí en algunas publicaciones cualquiera, porque así vamos a probar las 4 GB de memoria RAM que tiene este dispositivo. Entonces entramos por acá en otra publicación, así rápidamente.
Deslizamos, vemos que se está comportando bastante bien, pero sí está demasiado caliente. Fíjate que ya el brillo empezó a bajar. Entramos en otra publicación por acá, pero está demasiado caliente. De todas las betas que he probado, definitivamente esta es la que más ha calentado el teléfono. Entonces vamos a dejarlo ahí, vámonos rápidamente con eBay. Vamos a ver qué tanto tiempo tarda eBay en abrir. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a mirar por acá algunas publicaciones para seguir probando la memoria RAM. Entonces entramos a esta publicación de acá. Bien, deslizamos, vamos a mirar por aquí si notamos alguna caída de fotogramas, como algo de ralentización o algo así. Pues vemos que no, aunque por ahí como que más o menos. Vamos a mirar otra publicación por acá, deslizamos, como que por ahí más o menos quiere como medio trabarse. Vamos a mirar ahora por acá. Bien, por ahí vemos que como que quiere caerse un poquito los fotogramas, digámoslo así. Pero de igual forma el rendimiento sigue estando bastante bueno. Vámonos ahora con Mercado Libre. Pero definitivamente está muy caliente. Entonces listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a cargar por acá diferentes publicaciones. Vamos a deslizar. De igual forma, pues yo te estoy mostrando cómo está funcionando este iPhone 11 con iOS 18 Beta 8 y ya tú mismo vas a sacar tus propias conclusiones, porque hay personas a las que les va muy mal y hay otras personas a las que les va muy bien. En mi caso, en el iPhone 11 yo considero que me va bastante bien con iOS 18. Vámonos ahora con otra publicación por aquí. Deslizamos, bien, vemos que se está comportando bien. Seguimos todavía con el 100%. Ahora vamos a abrir algunos jueguitos. Estos juegos los abro más que todo como para probar la memoria RAM, porque si no abro estos juegos, las demás aplicaciones no se cierran. Entonces al abrir estos juegos, vemos que aplicaciones se han cerrado, que aplicaciones siguen abiertas. Fíjate que por ahí se caen los fotogramas. En ese momento el teléfono está bastante caliente. Bien, entonces vamos a dejarlo ya hasta ahí. Vámonos rápidamente con Temple Run 2. Te recuerdo que estas partes del video están sin recortar para que tú veas en sí cuánto tiempo tarda en abrir cada aplicación. En este momento está descargando configuración. Ahora ya está cargando directamente el juego. El modo juego lo tenemos aquí en el iPhone 11 también, por si de pronto alguien no lo sabía. Vamos a mirar ahora por aquí la animación de inicio. Fíjate que con este juego sí no hubo como trabas, pero está demasiado caliente, o sea, es que se está calentando demasiado y todavía no se refresca. Vamos a darle play. Bien, entonces vamos a dejarlo ahí. Vámonos rápidamente con el juego de Subway Surf. Si tú tienes un iPhone 11 con iOS 18, déjanos saber acá abajo en los comentarios cómo te va a ti en cuanto a rendimiento y batería. Vamos a darle play. Te pido que dejes tus experiencias porque, pues como te digo, hay personas que tienen como muy buena experiencia con iOS 18 y hay otras personas que no. Vamos a mirar la batería. Bueno, todavía seguimos con el 100%. Entonces ya tenemos esos tres juegos abiertos y fíjate que son juegos muy sencillos, muy livianos y todo eso. Y las demás aplicaciones que ya vamos a ver cuáles se han cerrado y cuáles siguen abiertas. Entonces ahora nos vamos de atrás hacia adelante y vamos a mirar qué aplicaciones se han cerrado. Lo que es Subway Surf, Temple Run 1 y 2, abierto. Vámonos ahora con Mercado Libre, abierto. Reaccionando rápido, vámonos ahora con eBay, abierto, también reaccionando rápido. Vámonos ahora con Amazon, abierto también, aunque está como medio refrescando, pero de igual forma está exactamente como lo dejé, así que está abierto. Vámonos con Spotify, abierto, Netflix, abierto. Bueno, lo que es Tumblr, cerrado, lo que es TikTok, abierto. Y pues bueno, me doy cuenta que la gran mayoría de aplicaciones están quedando abiertas. Vámonos ahora con SpeedTest, abierto, lo que es Twitch, abierto. Y fíjate que las aplicaciones están reaccionando rápido. Así que pues parece ser que iOS 18 Beta 8 ha mejorado en cuanto a rendimiento. Vámonos ahora con X. Y está exactamente como lo había dejado. Vámonos ahora con Instagram, exactamente como lo había dejado. Y fíjate que las aplicaciones están reaccionando rápido. Vámonos ahora con Facebook, completamente cerrado. Lo que es Pinterest, abierto. Lo que es YouTube, abierto, también reaccionando rápido. Puedes verlo aquí. Vámonos ahora con Snapchat y también está abierto. En cuanto a batería, bueno, ya tenemos el 99%. El brillo sigue bajando porque se ha calentado muchísimo. Definitivamente de todas las betas que he probado, esta es la que más ha calentado el teléfono. Mira, aquí lo puedes ver, es que mira que prácticamente no se mueve. Vamos a mirar más o menos bien el brillo, estar como por aquí, porque fíjate que aquí es donde ya se nota que baja un poco, pero fíjate que por acá no se nota nada. Vamos ahora a mirar en cuanto a las animaciones. Vemos que se está comportando bastante bien. Las animaciones las sigue haciendo bien, no tiene como trabas. Y hasta el momento veo que las aplicaciones siguen abiertas.
Bien, vamos a mirar con algunos juegos. Sigue abierto Temple Run 1, sigue abierto Temple Run 2 y sigue abierto lo que es el Subway Surf. Bueno, esto es algo que no había pasado antes, porque después de yo abrir estos jueguitos muy livianos y todo, pero siempre se cierran varias aplicaciones. En esta ocasión solamente fueron como 2 aplicaciones que se cerraron y ya tenemos un 98% de batería. Entonces ahora vamos a mirar los resultados que tenemos en el Antutu y en el Geekbench. Entonces aquí Beta 8 el día de hoy. En la primera prueba del Antutu tenemos un puntaje de 868.166 puntos. En la segunda prueba por alguna razón me dio un poco más bajo, dándonos un puntaje de 858.990 puntos, pero pues de igual forma vamos a quedarnos con el puntaje más alto. Ahora vamos a mirar en cuanto al Geekbench. Para el single core tenemos 1753 puntos y para el multicore 3999 puntos. Esta prueba también la hice 2 veces, fíjate que ya el brillo está subiendo otra vez. Y en la segunda prueba me dio un poquito más bajo, así que pues vamos a quedarnos con la primera prueba, aunque en algunas versiones me da un poco más alto, porque fíjate que por acá, esto fue con la beta 6 y por acá me dio un puntaje de 921.000 puntos. Por acá con la beta 7, 881.000, 869.000, 911.000. Así que pues bueno, por eso es que yo casi no siempre me confío de los puntajes, sino que prefiero más bien como utilizarlo de la forma como todo el mundo lo hace, abriendo aplicaciones, viendo qué tanto tiempo tardan las aplicaciones en abrir, después volviendo a las aplicaciones para ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas y pues podemos ver que se está comportando bastante bien. Esta beta 8 definitivamente se siente que ha mejorado bastante en cuanto a rendimiento. Bueno, entonces ahora aquí mismo vamos a colocar un temporizador por 1 hora y vámonos rápidamente con el juego de Subway Surf. Así vamos a mirar en cuanto a batería cómo estarían las cosas más o menos. Te recuerdo que así es como siempre hago las pruebas, por si de pronto quieres ir y mirar las versiones anteriores. Entonces brillo y volumen vamos a dejarlos iguales los dos, como mitad de este icono. Tengo lo que es el airdrop, solamente contactos, Bluetooth, Wi-Fi prendidos, no tengo SIM card. Eso puede que influya un poquito, pero pues no demasiado. De igual forma para eso dejamos el Bluetooth prendido, para que compense un poquito. Entonces vamos a estar con este juego por 1 hora y ya volvemos a ver en cuánto nos queda la batería. Recuerden que estamos en un 98%. Y en ese momento ya acaba de pasar la primera hora de estar con el juego de Subway Surf. Entonces vamos a ver en cuánto nos ha quedado la batería. Y ya tenemos un 82%, pero definitivamente el sobrecalentamiento ha empeorado porque antes no lo sentía así de caliente como está en este momento. Ahora entonces nos vamos otra hora, coloquemos acá otra hora y nos vamos con el juego de Asphalt. Este juego de por sí pues consume bastante batería, entonces vamos a ver en cuánto nos queda. Y en ese momento acaba ya de pasar la otra hora de estar con el juego de Asphalt, entonces vamos a ver en cuánto nos ha quedado ya la batería. Y ahora ya tenemos un 59%. Vamos ahora a mirarlo acá desde la configuración, pero te digo que ese problema del sobrecalentamiento antes empeoró y bastante con iOS 18 Beta 8, porque sí que está bien caliente. Vamos a mirar en cuanto al brillo, fíjate que el brillo también ha bajado solo, eso es debido al sobrecalentamiento, fíjate que está más o menos como por aquí, mira que ahí es donde se ve que baja el brillo, pero acá arriba fíjate que no se ve ningún cambio. Entonces la última carga al 100% fue hace 2 horas. Lo que más batería consumió fue el Subway Surf y el Asphalt. El Antutu pues yo lo había hecho desde antes, pero pues todavía no se me actualiza aquí. Entonces ahora en conclusión, en cuanto a rendimiento anda muy bien y sinceramente yo creo que esta es la mejor beta que le ha podido llegar al iPhone 11. O bueno, la mejor beta que ha tenido de iOS 18. En cuanto a la batería, creo que antes está empeorando también. Bueno, pues de igual forma, como ya saben, más adelante vamos a hacer una prueba de batería completa de 100 a 0 con diferentes aplicaciones y diferentes juegos. Si tú tienes iOS 18 Beta 8 instalado en un iPhone 11, déjanos saber acá abajo en los comentarios cómo te va a ti en cuanto a rendimiento y batería. Cualquier duda, cualquier pregunta, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.